Vamos a entrar a la palabra rapidito. We're going to go into the word quickly. Le voy a pedir que se ponga de pie. And I'm going to ask you to please stand up with me. Aquellos que tengan sus Biblias, vamos a ir a Proverbios, And for whoever has a Bible, we're going to go into Proverbs capítulo 1, versículo 7. chapter 1, verse 7. Amén. Amen. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. The beginning of wisdom is the obedience to God. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. The foolish despise the wisdom and the teachings. Y vamos a estar hablando bajo el tema inteligencia y sabiduría. And we're ¿Qué going to be dice la talking Biblia? about wisdom and intelligence and what the Bible says about it. Oremos. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, adoramos tu nombre, we worship your name. glorificamos tu nombre. We praise your name. Tú eres bueno. You are good. En esta hora, Espíritu Santo, And at this time, Holy Spirit, dame sabiduría, I ask you that you give me wisdom dame inteligencia, and intelligence dame ciencia and the science, y ayúdame a dar la enseñanza en esta noche. and that you help me to give the teaching this Que sea tu tonight, palabra y no la mía. and that it will be your word and not mine. Bendice al pueblo con mente abierta, Bless the people with an open mind, oídos atentos hearing ears, y un corazón receptivo en este día. and a receptive heart today. Tuya es la gloria en el nombre de Jesús. To you be all honor and glory. In the name Amén. of Jesus, and we say, Amén. Puede tomar asiento, amado. You may be seated, beloved. Y antes de entrar al tema como tal, And before we go into this talk, quiero topic, hacerte una pequeña anécdota reciente I want to make a little suggestion que nos demuestra qué cosas pasan cuando falta sabiduría. of the things that happen when we lack wisdom. Hace unas semanas atrás, A few weeks ago, pues me dijo Ana de lo del drama Anna told me about the drama, y que había que ponerle un cable por aquí que pasara y que aguantara el telón. and that there had to be a cable that went through here and supported the cloth. Y yo le dije, pues yo lo pongo, ¿qué tan difícil puede ser poner dos tornillos? And I said, well, I'll put it on. How hard could it be to put 2 screws on there? Creo que los hombres se identifican conmigo en esa expresión, qué tan difícil puede ser tal cosa. Y entonces I believe that men can relate to that when we say, how hard could it be? And then, ayer, creo, so yesterday, Ayer fue, I ¿verdad? believe, I think it was yesterday, right? cuando le pusieron el telón, When they put the cloth on it, mi obra maestra my masterful work of no art aguantó el here peso. did not support the weight. Ahora escucha, So now listen, se miraba muy bonito it looked pretty up here, cuando looked no nice, tenía presión, when it was not under pressure. pero cuando le pusiste expresión, But as soon as we put some pressure on it, se rompió. it broke. Y por falta de sabiduría, And because of my lack of wisdom, ahora hay que volver a invertir now we have to invest again recursos, in resources, tiempos in time, y energías and energy para hacer algo to do something que ya se debía haber hecho. that should have been done already. ¿Qué quiero decir con esto? So what do I want to tell you with this? Que muchas veces nos encontramos en nuestra vida That many times we find ourselves in our lives arreglando cosas fixing things que si las hubiésemos hecho con sabiduría desde el principio, that if we would have done them wisely the first time, ahora no estuviéramos pasando, Dios mío, consecuencias right now we wouldn't have consequences que podían evitarse desde el inicio. that could have been avoided from the beginning. Pero vamos a ver cómo la Biblia But let's see how the Bible me da ejemplos de esto. gives us an example of this. Dice la Biblia The Bible says que un día salió el sembrador a sembrar. that the Cierto. farmer went out to sow one day. Un sembrador, One farmer una semilla. and one seed. Y que en el transcurso And that in the transgression of things, una semilla cayó al lado del camino, a seed fell along the path, otra cayó en piedra, another one fell in rocks, otra en espinas and another one fell in between thorns, y otra en buena tierra. and the rest in good soil. Y al final, And at the end of things, la Biblia nos enseña the Bible teaches el us resultado de cada una de esas acciones. the result of each one of those actions. Una se la comieron las aves, Some were eaten by birds, otras crecieron pero se secaron por falta de raíz, another grew because it had no roots, it dried out, otras fueron ahogadas por los espinos. others were drowned by the thorns. Pero hubo una tierra But there were some in some land que produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. that produced 30, 40 to 60% or 100%. Ahora la pregunta es, So now the question is,
cuando el sembrador volviese a salir a sembrar, when the farmer goes back to sow, ¿dónde usted cree where do you think que él va a invertir that he's going to invest sus esfuerzos? his efforts in? La sabiduría dice Wisdom says que ya no lo va a volver a tirar al lado del camino, that he won't put it on the path anymore, porque las aves del cielo le roban el resultado. because then the birds come and eat the results. Que ya no la iba a echar encima del pedregal, And that it wasn't going to fall in rocks anymore, porque tampoco iba a ver el resultado. because then the roots dry out and it withers. Y que tampoco definitivamente le echaría al lado de las espinas, And that absolutely he wouldn't throw it in the thorns. para que su arduo trabajo no Because fuera ahogado. that way his work would not be drowned. Pero si el sembrador no hace uso But if the farmer doesn't use sabiduría, his wisdom, se va a encontrar he's going to find año tras año that year after year, echando semilla, he's going to be putting out seeds esperando un resultado diferente. and waiting for a different result. Y muchas veces no es lo que hacemos nosotros. And many times that's not what we do. Hacemos exactamente las mismas cosas, We do exactly the same thing esperando un resultado distinto. and waiting for a different result. Y al final, But at the end, cuando sale el resultado que sabíamos era el que iba a salir, when the result that we were waiting for happens, nos frustramos, nos enojamos, nos indignamos. we get frustrated, we get angry, and we just shut down. Pero la realidad es But the reality is que la falta de sabiduría that the lack of wisdom fue la que nos llevó a ese ciclo. is what took us to that cycle. También nos enseña la Biblia The Bible also teaches de us dos personas about two people, que construyeron dos casas. that they constructed two homes. Una construyó sobre la roca One was constructed on a rock y otra sobre la arena. and another one over sand. Cuando usted miraba las casas, But when you saw both houses, era como el cablecito que estaba aquí. it was like the cable that was here. No había diferencias entre ellas. There was no difference between them. Era casa por casa, It was a house next to a house. nada diferente. Nothing different. Sin embargo, la Biblia enseña But nonetheless, the Bible teaches us que vino la tormenta, that when the storm came que vinieron las aguas, and the waves hit que vinieron los vientos, and the winds blew, una casa one house se mantuvo de pie, was able to stand still, la otra but the other se derribó. was torn down. Y yo te aseguro, amado hermano, And I can assure you, beloved, que ambas personas that both people tenían la intención de construir algo had the intentions to construct something que permaneciera. that was going to prevail. Nadie construye una casa Because nobody constructs a house con la intención de que se derrumbe. with the intentions of it being destroyed. Y yo estoy seguro que nosotros, But I'm sure that us, las cosas que estamos edificando en nuestras vidas, the things that we edify in our life, tenemos toda la intención del mundo we have all intentions in the world de que permanezcan. to make it prevail. Sin embargo, But nonetheless, nuestras intenciones our intentions no son suficientes are not enough, porque los vientos van a llegar, because the winds will blow las aguas van a azotar, and the waves will hit el peso va a caer and that weight will fall. y por falta de sabiduría And because of our lack of wisdom, es muy probable it's very probable que lo que con tanto trabajo that something that so much effort went into edificamos and that we built se derrumbe. will be destroyed. Y esta introducción And this introduction tiene la intención has the intention de presentarte la importancia to present to you the importance del tema que estamos hablando. of the topic that we're talking about. Cuando tú vas a Proverbios capítulo 8, si no me equivoco, If you go to Proverbs chapter 8, I believe, if I'm not mistaken, Salomón usa una personificación hablando de la sabiduría. Solomon used a personification of and talked about wisdom with it. Y la sabiduría dice de ella misma And the wisdom says that out of it, que antes de la creación that before the creation, ya ella existía it already existed. y que Jehová Dios And that Jehovah God en ella se deleitaba. would delight in it. Y esto nos dice, amado hermano, And this tells us, beloved, que si Dios mismo, that if God himself, antes de iniciar la creación, before he initiated the creation, creó la sabiduría, he created wisdom,
creó la inteligencia, and intelligence, nosotros tenemos una obligación de buscar estas cosas. then we have an obligation to look for these things. Que antes de construir, antes de edificar, antes de movernos, antes de hacer, That before we construct or edify or think or antes move, de crear cualquier cosa, before we create anything, nuestro primer paso our first step debería ser should be buscar sabiduría. to look for wisdom. Lo que me lleva a la pregunta, Which takes me to the question, ¿qué es sabiduría? what is wisdom? Y es muy probable que cuando se pregunta qué es sabiduría, And it's very probable that when you ask what wisdom is, me contestes con el verso que leímos. that you will answer me with the verse that we read. Pues, amado hermano, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Well, the principle of wisdom is the fear of Jehovah. Y muchas veces lo dejamos ahí. But many times we leave it at that. Pero lo cierto es que este verso But the truth is that this verse no contesta la pregunta. doesn't answer the question. Este verso te está diciendo This verse is telling you que la puerta que te introduce a la sabiduría that the door that will introduce you to wisdom es el temor a Jehová. is the fear of God. Pero el temor a Jehová But the fear of God no es la sabiduría. is not wisdom. Es posible It's possible que entre nosotros que estamos aquí that between us here, haya hombres y mujeres que le tememos a Jehová. there could be men and women that are fearful of God. Pero aún así But even then, no actuamos con sabiduría. we don't act with wisdom. Mi cablecito lo demuestra. My cable showed you that. ¿Alguien me sigue? Is someone following? O sea que temer a Jehová es bueno, So then, be fearful of God is good, pero no es sabiduría. but that's not wisdom. Entonces, ¿exactamente qué es So then, what is it exactly el temor a Jehová? to be fearful of God? Vamos a dejar que la Biblia conteste la pregunta. Well, let the Bible answer the question then. Proverbios 8:13, In Proverbs 8:13, la Reina Valera de 1960 dice, the King James Version says, el temor de Jehová es Jehovah's fear is aborrecer el mal, abhorring evil, aborrecer la soberbia, the pride aborrecer la arrogancia, and arrogance, aborrecer el mal camino, the wrong way, aborrecer la boca perversa, and the perversive mouth. I hate y eso And es el this temor a Jehová. is being fearful of God. La nueva Biblia viva dice, The Live Version says, el que teme al Señor He who fears the Lord aborrece el mal. hates evil. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, I abhor pride and arrogance, la mala conducta y el hablar perverso. evil, perversive behavior, and speech. La versión Dios habla hoy, The version that says God speaks today, honrar al Señor to honor the Lord es odiar el mal. is to hate evil. Yo odio el orgullo I hate the pride y la altanería, and the haughtiness, el mal camino the wrong way, y la mentira. and the lie. Entonces ahora la pregunta es, So now the question is, ¿cuáles de estas cosas which one of these things nosotros practicamos? is what we practice? Porque si practicamos estas cosas, Because if we practice these things, la Biblia dice the Bible says que nuestro temor a Jehová that us being fearful of God no es completo, is not complete, o en algunos casos or in some cases, no le tememos. we're not even fearful of God. La Biblia enseña, The Bible teaches el Padre hablando, the Father speaking, mi nombre my name es blasfemado is blasphemed a consecuencia de ustedes. because of your consequences. Significa que por mi conducta, So that means that because of my conduct que por mi falta de temor, and because me not being fearful of Him, es el nombre de Dios the name of God el que la gente blasfema. is the one that people blaspheme. Porque cuando nosotros salimos de esa puerta Because when we leave this door, y vamos a nuestros trabajos, we go to work, o vamos a la escuela, and we go to school, y vamos a nuestra casa, or you go home, o vamos al supermercado, or you go to the supermarket, nosotros representamos a Cristo. we represent Christ. Y cuando nuestra conducta And when our conduct no asemeja el concepto de lo que un cristiano debe ser, does not assimilate the concept of what a Christian is, automáticamente le abrimos la puerta then automatically we open the door al cumplimiento del versículo que te acabo de decir. to fulfill the verse that I just read. Simplemente We simply, porque no aborrecemos lo que él aborrece, because we don't hate what He hates, porque decimos que le tememos a Jehová, because we say we're fearful of Jehovah, pero entonces soy arrogante. but then I'm being arrogant.
O digo que le temo a Jehová, Or I say I'm fearful of pero Jehovah, soy mentiroso. but I lie. O le digo que temo a Jehová, Or I say I'm fearful of God, pero hablo perversamente. but I speak perversively. Y hablar perverso incluye malas palabras, obscenidades, And to speak murmuración. like that is perversive language, is cussing, murmuration, rumors. ¿Alguien me sigue? Is someone No, following? ya yo estaba listo para el silencio, tranquilo. I was ready for all this silence, so it's okay. La Biblia me enseña The Bible teaches us que hay dos tipos de sabiduría, that there's two types of wisdom, terrenal earthly wisdom y de arriba. and heavenly wisdom. En Santiago 3, del versículo 13 al 15, And in James 3, from 13 to 15, dice, it says, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Who is wise and knowledgeable among you? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. May he show by his good conduct his works in meekness of wisdom. Antes de pasar al próximo verso, ¿se dieron cuenta de lo que pasó en ese verso? Before we go to the next verse, did you notice what happened Presta here? atención. Pay Que attention. muestre por su buena conducta. That he may show knowledge through his good El pastor lo conduct. entendió ya atrás. The pastor understood it back Él lo then. vio. He saw that. O sea, este verso So this verse te resume resumes en vida práctica in real life, lo que te acabo de decir en los versos anteriores. in practical life, what I just read in the Lo que other te quiero verses. decir So what I want to tell you es with que lo que this te estamos enseñando, is that what we're teaching yo you, sé que no agrada I know it's not pleasing porque yo lo tragué amargo, because I had to swallow this pero bitterly. no me lo estoy inventando. Es la Biblia. But I'm not inventing this because the Bible tells us Y this. te recomiendo, amado hermano, And I recommend you, no to you, amoldes beloved, la Biblia a tu vida, not to mold the Bible to your life, amolda tu vida a la Biblia. but you need to mold your life to the Bible. Entonces, si el temor a Jehová So if being fearful of God es aborrecer lo que él aborrece, is to hate what he hates, entonces podemos decir que Santiago está diciendo then you can tell that que el James que is sea saying sabio here y entendido that the one who is knowledgeable and wise among you demuestre su temor a Jehová may show his fear of God en obras de mansedumbre. in good conduct and meekness. Pero él no termina ahí. But he doesn't stop there. Entonces, él dice, So then he says, si tienes celos amargos but if you have bitter jealousy y ambición personal and personal ambition en vuestros corazones, in your heart, no seas arrogante do not be y arrogant así mintas contra la verdad. and thus lie against the truth. Esta sabiduría This wisdom no es la que viene de lo alto, is not which sino comes que es from on terrenal, high, natural but is earthly, y natural, diabólica. and diabolical. Entonces, la pregunta es, So now the question is, ¿en qué sabiduría estamos caminando? in which wisdom are we walking in? Porque me di cuenta haciendo el mensaje Because I noticed when I was doing the message que yo he estado caminando en una sabiduría mixta that I've been walking in a mixed wisdom, y que yo personalmente tengo que hacer arreglos en mi vida en este tema. and that I personally need to make adjustments because of this. Entonces tenemos que hacer una introspección So then we need to have an interception. porque Santiago está enseñando Because James is teaching us que cuando operamos en la celestial that when we operate in heavenly wisdom, no podemos operar en la terrenal you cannot operate in the earthly, porque la celestial because the heavenly wisdom opera en el temor a Jehová operates in the fear of God. y la terrenal An earthly one opera en mis ambiciones, en mis deseos, en mis emociones. operates in my ambitions and my desires and my emotions. Así que la pregunta es, So the question is, ¿qué estamos buscando? what are we looking ¿La for? voluntad de Jehová The will of o God que Jehová haga mi voluntad? or for Jehovah to do my will? Porque eso me dice Because this says en qué sabiduría estoy caminando. in what wisdom I am walking in. ¿Alguien me sigue? Is someone following? Ahora, So now, yo lo que te voy a decir le llamo la ley de inversión. what I'm going to tell you, I call it the law of investing. Estoy seguro que no me la inventé, que alguien más lo enseña por ahí, pero así como yo la entendí, así te la voy a decir. And I know I didn't make this up. This is taught by somebody else. I don't know who, but I'm going to show you what I heard. Escucha, pueblo de Dios. So listen, En todo lo que nosotros invertimos, in everything that we invest, produce un dividendo. it will produce dividends. Pero este dividendo But these dividends no siempre es bueno are not always good ni positivo. or positive. Esto significa So this means
que aun cuando tú piensas que no estás haciendo nada, that even when you think you're not doing anything, estás haciendo algo you are doing something. que va a producir un dividendo And it's going to produce a dividend que va a impactar tu vida. that is going to impact your life. ¿Qué clase de impacto tú quieres en tu vida? What kind of impact do you want in your life? Depende de la clase de inversión que estás haciendo. Well, that will depend on the kind of investment that you're Entonces, doing. la pregunta es, So the question is, ¿en dónde where estás invirtiendo? are you investing in? ¿En qué cosas In what things te estás invirtiendo? are you investing yourself in? Pablo entendía esto. Paul understood this. Entonces por eso él decía And that's why he said que él se desgastaba para Cristo. that he was all in for Christ. Porque él entendía Because he understood que si él se invertía en Cristo, that if he invested himself into iba a Christ, obtener that he was going to un obtain buen dividendo que lo iba a impactar positivamente. good dividends that would impact him in a positive way. Y tienes que entender que cuando digo positivo, And you need to understand that when I say positive, no estoy utilizando el término del mundo, we're not utilizing No es eso a lo utilizing que the me terms of the refiero. world. That's not what I mean. porque la fe Because faith genera positivismo. generates positive. Escucha, Now pero listen, la fe but faith no es positivismo. is not positivity. Hay gente positiva There's people that are que positive no tiene fe. but have no faith. E increíblemente hay gente que profesa tener fe And there are people that say they y have no son faith, positivos. but they're not positive. Y ninguno de los dos And neither one of them puede ser, could be. porque nuestra fe Because our faith tiene un autor has an y author tiene un consumador. and has a Yo consumer. no actúo en fe I don't act in porque faith sí. because of Mi me. fe My faith proviene de Él, comes from me him alcanza por medio de and Él it y reaches me finaliza through him en Él. and ends Todo in lo que him. yo hago, And everything lo I hago do, porque creo que Él I do it because I believe es he capaz de hacer lo que dice que puede hacer. is capable of doing what he says he will do. Y entonces, And then, creyendo en que Él lo va a hacer, believing that he will ahora do yo it, me muevo en esa dirección. now I move in Y that porque direction. Él es bueno, And because he is ahora good, Él desata lo que Él dijo now que he iba a unleashes desatar. what he said he would Pero el unleash. positivismo But positivity dice, tells you todo va a estar bien. everything will be ¿Por okay. qué? Why? Porque yo digo que va a estar I don't bien. know, because I said so. Esa no es la manera en la que nosotros operamos. But that's not the way that we Cuando yo operate. digo When I say que todo va a estar that bien, everything will be es porque okay, yo creo it's because que I en believe Él that in todo him va a estar bien. everything will be okay. Es porque yo creo And that's que la because I palabra believe enseña that the word que teaches todas las cosas obran para bien that para aquellos everything que works aman al Señor. for good for the ones that love Y eso God. es fe. And that's faith. Y sabiduría And wisdom divide will divide qué clase de inversión what kind of investment estamos haciendo. we are doing. Porque muchas veces operamos en positivismo Because many times we operate in positivity y no en fe. and not in faith. Y cuando recibimos el golpe And when we receive that hit y los dividendos nos alcanzan and those dividends reach y no you nos gustan, and you don't like them como carecemos de la sabiduría para entender lo que estamos haciendo, because we lack the knowledge to understand what we're doing, volvemos y nos frustramos. we go and get frustrated. ¿Alguien me sigue? Is someone following? Voy rapidito. I'm moving quickly. Entonces, But then, ¿qué es sabiduría como tal? what is wisdom as such? Proverbios 8:14. In Proverbs 8:14, La Reina Valera del 60 dice, the King James Version says, conmigo está el consejo "With me is counsel y el buen juicio. and good judgment. Yo soy la inteligencia, I am intelligence. mío es el poder. Mine is the power." Nota que el versículo inicia Notice that this verse started, dándote a initiated, entender letting us know qué cosas vas a encontrar en sabiduría. what things you will find in wisdom, Buen juicio, good judgment, buen consejo. and good counsel. Muchas veces carecemos de las dos And many times we lack both porque no tenemos sabiduría. because we don't have wisdom. Esto es como la hermana Ramona It's like Sister Ramona que va donde la hermana Petra that goes where Sister Petra goes a pedirle consejos porque tiene problemas en su matrimonio, to ask her for marriage counseling. pero se le olvida She forgets que la hermana ya lleva 7 divorcios. that she's been divorced 7 times. No hay sabiduría. There's no wisdom there. Y usted puede decir que eso se escucha tonto, And you could say that it sounds dumb, pero esto es el equivalente but this is the equivalent del creyente of a believer que va al del mundo a pedirle consejo. that goes to the world and asks for counsel. Esto es el equivalente
This is the equivalent del creyente of the believer que cambia sus principios that will change his principles, bíblicos his biblical principles, para encajar en un grupo so that they could be in a cool mundano. group. No hay buen juicio, There's no good judgment there. no hay consejo. There's no advice there. Entonces el verso nos dice, So this verse is telling us yo soy la inteligencia. that he is intelligence. Y no voy a entrar en esto de la inteligencia muy profundo, pero sí te quiero decir esto. And we're not going to go into intelligence too deeply, but I want to tell you this. Hay distintos tipos de inteligencia. There's different types of intelligence, ¿Ok? right? Hay inteligencia emocional, There's emotional intelligence. inteligencia relacional, There's relationship intelligence, inteligencia educacional. Hay la gente que es educational increíblemente intelligence. inteligente para las cosas de la escuela, en el colegio. People that are like book smart, if you want to say it. Inteligencia familiar. Family intelligence. Y no voy a entrar en los detalles, And we won't go into the details pero about cuando it. la Biblia dice, But when the Bible says yo soy la inteligencia, that I am intelligence, está incluyendo todos los tipos de inteligencia. that includes all kinds of intelligence. Todo queda cubierto. And everything is covered there. ¿Me sigue? Are you following? Y aquí viene el trago amargo. And here comes the bitter drink. Por esto de la inteligencia, And because of this intelligence que Pablo enseñaba. is why Paul taught Cuando yo era niño, that when I was a child, pensaba como niño, I thought like a child. hablaba como niño, I spoke like a child juzgaba como niño. and judged like a child. Pero cuando fui hombre, But when I was a man, dejé lo que era de niño. I left all these childish things. Y por la falta de inteligencia, And because of our lack of intelligence, nos encontramos con adultos we find adults actuando como niños. that still act like children. Nos encontramos We find con hijos criando a sus padres en vez de sus padres criando a sus hijos children raising their parents instead of parents raising their por children carencia de inteligencia. because they lack intelligence. Por eso nos encontramos That's why we find con hombres y mujeres adultas men and grown women tirando berrinches como si fueran niños, that are throwing a fit like if they were children, que todavía se enojan en sus casas that they still get angry at home y los platos salen volando and dishes start porque no flying tenemos inteligencia emocional para manejar el coraje. because we don't have that emotional intelligence to deal with anger or manage our anger. De sabiduría. Lack of knowledge. Por eso tenemos gente que tú les hablas That's why we have people that when you speak to them y te ladran de vuelta. and they snap back Falta de inteligencia. because it's lack of intelligence. Por eso el hermano y la hermana tal That's why brother and sister so and so siguen saliendo con el mismo tipo de persona porque no tienen la inteligencia relacional para darse cuenta always que go ese out with the tipo de same kind persona of person no le funciona. because they don't have the intelligence to notice that that kind of person doesn't Y work. entonces te preguntan, So then they ask you, ¿por qué todos me salen tóxicos? why are they all ¿Por bad qué people? todas me salen tóxicas? Or why are they all toxic? Permítame un momentito al campo. ¿Por qué todos me ponen el cuerno? Or they say, why does everybody cheat on me? Porque lo estás escogiendo igual. Because you keep choosing the same kind of people. Falta de inteligencia. Because you lack intelligence. Alguien me sigue. Is someone following? Vamos a ver qué dicen otras versiones. Let's see what it says in other versions. La versión Dios habla hoy. In the version God speaks today, En mí in me están el plan y su realización. are the plan and its realization. Yo soy el buen juicio y la fuerza. I am the good judgment and strength. Y vuelve el verso iniciando And the verse starts again, las cosas que vas a encontrar en la sabiduría. saying the things that you will find in wisdom. Vas a encontrar un plan You will find a plan y la forma de ejecutarlo. and the way of executing it. Aquel que camina en sabiduría The one that walks in wisdom jamás le va a faltar creatividad. will never lack the creativity. Jamás. Never. Porque la Biblia dice Because the Bible says que en la sabiduría tú encuentras that in wisdom you will find el plan the plan y la manera de ejecutarlo. and the way to execute it. Cuando andamos perdidos, But when we're lost, no sabemos qué hacer. we don't know what to do. Nos salimos de la sabiduría.
we get out of wisdom, o estamos faltos de sabiduría. or we're lacking wisdom. Y antes de empezar a hacer nada, And before we start doing anything, tenemos que hacer un alto we need to stop y empezar a buscar sabiduría. and we need to look for wisdom. Porque si buscamos sabiduría, Because if we look for la wisdom, Biblia nos enseña the Bible teaches que el us plan nos va a alcanzar that the plan will y reach la us, manera de ejecutar el plan también. and the way to execute it will also reach us. Pero ¿sabes qué hacemos? But you know what we do? Cuando no sabemos qué hacer, When we don't know what to do, le damos al switch we pop the switch y cambiamos de sabiduría. and we change wisdom. Entonces le llamamos plan So then we call plan a nuestras altimañas. when we act in our schemes. Todavía nos engañamos. We still try to deceive ourselves. Y Dios me dijo, But God told me, hoy yo estaba orando. or I was praying. No es cierto. No, I wasn't. No sabías qué hacer. You didn't know what to do. Sentiste la presión. You felt the pressure. Hiciste lo que te dio la gana. You did what you wanted Y ahora to. que estamos en el resultado, And now that you have that result, estamos llorando. now you cry about it. Normalmente, Normally, ¿y yo por qué? God, why? Es la clásica. That's the classic Y one, right? todavía lo hacemos con lágrimas y mocos. Ahí, And we to- still todo do el it with show. crocodile tears and boogers and everything. Sí, sí, no, todo. Right? Y con cucharita. And Sí, even sí, with no. the, right? ¿No? Is it not true? Qué bueno que Dios no es movido por las lágrimas. It's a good thing that God isn't moved by tears. Pero ¿sabes cómo terminamos ahí? But you know how we ended up there? Falta de sabiduría. Because of our lack of knowledge. Hacer un cambio de sabiduría celestial. To change our heavenly wisdom for earthly wisdom. Porque si estuviéramos caminando en sabiduría celestial, Because if we were walking in heavenly wisdom, nos da el plan it gives us a y plan la forma de ejecutarlo. and the way to Así execute que it. si tenemos el plan, So that if we had the pero la plan ejecución no dio fruto, and the execution didn't get ese fruit, plan no era de Dios. then that plan wasn't of Ese plan God. era mío, That plan de was mi propia mine. creación. And it was out of my own Y doing. entonces queremos hacer muchas veces And then we want to do it como Jacob many times like Jacob y did. atribuirle a Dios And attribute to God la obra de mis manos. the work of our hands. ¿Alguien sigue lo que te quiero decir? Is someone following what I'm teaching here? La Biblia Jubileo The Jubilee Bible enseña, teaches, conmigo está el consejo y el ser. with me is counsel and being. Yo soy la inteligencia, I am the intelligence. mía es la fortaleza. Mine is the strength. Ya hablamos de consejo, We talked about counsel, pero vamos a hablar de ser. but now let's talk about being. Ser Being, es una de las conjugaciones del verbo soy, it's one of the joint words that says I am. que de hecho That to say en el libro de Éxodo in the book of Exodus, es una de las formas en la que Dios se le presenta a Moisés. that's one of the ways that God presented himself to Y si Moses. me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? And if they ask me who sent me, what do I say? Dile, yo soy te envió. You say, I am who sent you. En otra parte de la escritura In another part of the scripture, encontramos que el Señor dice, we find that God says, yo soy el que era, I am the one that yo was, soy el que soy, the one that is, yo soy el que ha de venir. and the one that will come. Así que soy So being, habla de identidad. or I am, speaks about identity. Ahora escucha, Now listen, porque el día que tú entiendas quién eres, because the day that you understand who you are, se te va a facilitar tomar decisiones. it's going to be way easier to make decisions. Hay dos cosas que nosotros tenemos que entender Because there's two things we need to understand cuando hablamos de identidad. when we talk about identity. Uno, One, ¿quién soy? who are you? Dos, And two, ¿qué no soy? who are you not? Y el día que tú entiendas estas dos cosas, And the day that you understand these two things, es el día que vas a dejar that's the day that you're going to leave de forzarte or stop forcing para estar al lado de personas por yourself aceptación. to be next to somebody Porque just so they es el can día que tú accept vas a you. entender Because that's the day you're going to quién understand tú eres en Él who you are in Him y quién no eres. and who you're not. Y es el día que vas a comenzar a limpiar tu vida de todas estas personas que vienen cargando que no deben de tener ahí. And that's the time that you're going to clean your life of all these people you've been carrying around that shouldn't be there. En este tiempo que estamos viviendo, And this time that we're living, la identidad está siendo brutalmente atacada. identity is being brutally attacked. ¿Sabes por qué? You know why? La falta de identidad Because the lack of identity trae falsa tolerancia. will bring false tolerance. Cuando tú no sabes quién eres, When you don't know who you are, toleras cosas que no te gustan you tolerate the things you don't like porque quieres ser nice. because you want to be A ti nice. no te llamaron a ser nice. You weren't called to A be ti te nice. llamaron a hablar la verdad. You were called Y to para speak hablar the la truth verdad, and to
speak the Muchas truth, veces vamos a quedar como los malos de la película. many times you're Cuando going to be somos the villain of the nosotros los que movie estamos actuando en amor. when it's us acting out of love. Pero cuando tú lo entiendes, But when you ya eso understand no te this, molesta, that doesn't ya no te bother you interesa. anymore. Si You se don't enoja care. conmigo, pues que se If your friend enoje. gets Si me angry, quieres oh seguir well. hablando, que me hable. If they wanna Pero talk si, to me, si good. quieres janguear conmigo, si But if you quieres wanna caminar hang out with conmigo, me, hay you wanna solamente walk una with me, forma de hacerlo. There's only one way of doing it. Tienes que caminar en los parámetros que yo camino. You need Yo to camino walk in con the Cristo. Si parameters quieres I walk caminar in. conmigo, I tú walk with caminas Christ. con Él o no caminamos. And if you want to walk with him, then walk with me. But if you don't, then oh well. Pero como no entendemos identidad, But because we don't understand identity, somos dos en uno. ¿Se acuerdan de then it's Jacob. 2 and 1, right? Esaú? Jacob. Jacob, Esaú. ¿Se acuerdan de Esau, eso? Jacob, Esau. Remember that? Falta de identidad. It's a lack of identity. Y así vivimos. And that's how we live. En la iglesia, At church, soy Israel, levanto manos. I'm Israel, lifting my hands. En el trabajo, soy Esaú, mato gente. And at work, I'm Esau and I'm killing people. ¿Alguien me sigue? Does someone follow? O en la iglesia, soy Rebeca. En el trabajo, soy Jezabel. We're at church, I'm Rebecca, and at work, I'm Jezebel. Falta de identidad. Lack of identity. ¿Sabes que la falta de identidad en esta generación es tan seria You know that lack of identity is so serious with this generation que le llaman la generación de cristal? that now they call them the generation of crystal. Así le The pusieron los crystal expertos. generation. That's what they're called. La generación de cristal. The glass generation. Porque se ofenden por todo. Because they get offended about everything. Y ya te dije que lo que trae la ofensa And I already told you that what brings offense es la falta de identidad. is a lack of identity. ¿Quieres entender quién eres? You want to understand who you are? Busca sabiduría. Then look for wisdom. Pues la Biblia está diciendo The Bible says que en ella vas a encontrar that in it you will find identidad. identity. Vamos a lo que sigue. Let's go to the next one. Ok. La nueva traducción viviente. The New Living Translation, El sentido común y el éxito me pertenecen. it says, common sense and success belong to me. La fuerza The strength y la inteligencia and intelligence son mías. are mine. Sentido común. Common sense. Sentido común. Common sense. ¿Sabes qué? Yo creo que de todo lo que he dicho, esto es lo más amargo que te vas a ver en la noche de hoy. I think out of everything that I told you tonight, this is going to be the most bitter drink. Hay cosas There's things que tú estás orando that you pray about que si tuvieras sentido común, that if you had common sense, no tenías que orar por ella. you wouldn't have to pray for them. Sentido común. Common sense. Si te digo, párate en el segundo piso y tírate, ¿te vas a tirar? If I tell you, go to the second floor and jump off of it, El sentido común que do te it? dice, what does common sense tell you? no, Don't do it. tírate tú si quieres. You can jump, but I won't. Pero entonces, ¿por qué no aplicamos sentido común But then, why don't we apply this common sense con nuestras amistades? with our friendships? ¿Por qué no aplicamos sentido común Why don't we apply common sense con lo que hablamos? to the things we speak? ¿Por qué no aplicamos sentido común Why don't we apply common sense con nuestras decisiones? with our decisions? ¿Sabes que la gran mayoría de las veces You know that the majority of times, tú puedes decir lo que te dé la gana, you can say whatever you want, pero dentro en tu corazón but inside of your heart, tú sabes cuál es la decisión correcta, you know the correct decision, pero lo quieres ignorar but you ignore it para hacer lo que te da la gana. so that you can do what you want. Y entonces queremos hacer responsable a Dios por esa clase de resultados. And then you want to make God responsible for your Y results. si tuvieras una onza de sentido común, But if you had an ounce of common sense, no te ponías en esa clase de posición. you wouldn't put yourself in that position. Porque el sentido común Because common sense no te mete en relaciones maltratantes. does not put you in relationships while you're mistreated. El sentido común Common sense no te permite maltratar al prójimo. does not permit you to mistreat your neighbor. El sentido común Common sense no te permite ser maltratado. does not allow you to be mistreated. El sentido común Common sense no te permite abusar de tu esposo o de tu esposa. doesn't permit you to abuse your husband or El your wife. sentido común no te permite hacerle la vida imposible a tus hijos. Or common sense doesn't allow you to make your kid's life impossible. El sentido común Common sense va a parar la murmuración en nuestras vidas. will stop all gossip in our life. Pero no queremos actuar en sentido común. But we don't want to act with ¿Sabes common por qué? sense. You know why? Porque queremos darle un pedazo de nuestra mente a todo el que llega. Because we want to give a piece of our mind to everyone we see. Porque queremos decirle a todos y a todos lo que estamos pensando.
Because we want to tell everyone what we're thinking. Amado, si nadie te preguntó, Beloved, if nobody asked, es porque a nadie le importa. It's because Resérvatelo, nobody usa el cares. sentido común. reserve it and use your common sense for that. Si nadie me pregunta porque a Right. nadie le importa, If nobody asked you, it's because they don't care. entonces, So then, pero no queremos usar el sentido común. but we don't want to use common sense. Noé, Like Noah. Noé. La Biblia no me dice The Bible doesn't say que Noé era arquitecto, that Noah was an architect o ingeniero, or an engineer o mecánico. or a mechanic. ¿Qué hizo Noé? But what did Noah do? Recibió el plan, He received the plan, recibió la ejecución, he received the plan how to execute it, y el resto, and the rest sentido común. was common sense. Tú tienes el plan. You have the plan. Si tienes una Biblia, If you have a Bible, tú tienes el plan. you got the plan. ¿Quieres la ejecución? Now you want the execution? Léela. Then read it. ¿Quieres entenderla? You want to understand it? Sentido común. Common sense. No es difícil. It's not hard. No he usado ni una definición de diccionario en el día de hoy. I have not used any dictionary Y definitions no es que today. sea malo, And it's not that I'm being mean, es que la Biblia se contesta a ella misma. but it's because the Bible answers itself. En el mismo libro de Proverbios In the same book of Proverbs, ya encontramos we found qué es el temor de Jehová. what is the fear of God. Estamos contestando We're answering qué es sabiduría. what is wisdom. Y en la próxima parte, que es la final, And the next part, what is love? vamos a contestar qué es inteligencia. Now we're going to answer what intelligence is. Ahora escucha, Now listen, la Biblia, traducción al lenguaje actual dice, in the actual translation it says, todo el que quiera ser sabio, all that wants to be wise, que comience por obedecer a Dios, they need to start by obeying God. conocer al Dios Santo To knowing the holy God es muestra de inteligencia. shows intelligence. ¿Tú quieres sabiduría? You want wisdom? ¿Quieres sentido común? You want common sense? ¿Quieres el plan? You want the plan? ¿Quieres éxito? You want success? ¿Quieres bendición? You want blessings? Esto es lo único que tienes que hacer. Then the only thing you need to do Obedece. is be obedient. Obedece. Obey Him. Es todo lo que dice. That's all it says here. Todo el que quiera ser sabio, Everyone that wants to be wise que comience por obedecer a Dios. needs to start by obeying God. Pero queremos desobedecer But we want to be disobedient y hacer jactancia de nuestra sabiduría. and just try to deal with our knowledge. ¿Alguien me sigue? And someone following. Me voy a saltar esto. Sí, ¿dónde te puse? Me acabo de perder en mi propio buscador. I just lost myself in my own notes. Y ya sé. Dios. Give me 1 second. Te vas a reír, pero no puse en mi papel lo que era la inteligencia. You're gonna laugh, but I didn't write down on my notes Que what tengo como 3 intelligence papeles. is. I have like 3 papers with me, Y le mandé el correcto a todo el mundo, and I sent the correct one to everyone menos a mí. except me. ¿Ves lo que hace la falta de sabiduría? You see what the lack of knowledge does? Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer para alcanzar sabiduría? But then Vamos, what do we need to vamos do para adelante. to reach wisdom? Proverbio 2.1. Proverbs 2:1, Recibir la palabra y guardar los mandamientos. Hijo mío, to receive the word and keep my commandments. My son, si recibieres mis palabras if you would receive my words y mis mandamientos guardare dentro de ti. and you would keep my commandments. La versión del 60. The other version, Si nosotros queremos recibir sabiduría, if we want to receive wisdom, es momento de recibir y guardar la palabra. then it's a moment to receive and keep the word. Acuérdense que en la apertura hablamos Remember that we talked de la semilla al lado del camino. about the seed that fell along the path. Y este verso te dice, y eso te dice And this verse tells you lo que sucede si no lo haces. what happens if you don't do it. Este verso te dice This verse tells you que recibas la palabra to receive the word y la guardes. and keep it. Si no la guardas, And if you don't keep it, el diablo viene y te la roba. the devil will come and steal it. Muchas veces pasamos por alto el orden bíblico en el que la Biblia se expresa. Many times we pass the biblical order that the Bible expresses itself Jesús in. hablando del diablo Jesus, speaking of the devil, dice, says, porque el enemigo vino a matar, vino a robar, enemy came to steal, matar kill, y destruir. and destroy. Presta atención a ese orden. So pay attention to this order: Robar, to steal, matar, to kill, destruir. and destroy. Te voy a hacer una pregunta. So now I'm going to ask you a question. ¿Cuántas veces How many times tú comienzas a moverte en la dirección que Dios te llama? did you start moving in the direction where God called you? Comienzas a envolverte en la obra del Señor.
and you start wrapping yourself in the works of God, comienzas a trabajar para el Señor and you work for God, y de la nada and out of nowhere, aparecen tormentas, storms come, aparecen problemas, or problems come, aparecen situaciones. or situations come up. Y la gran mayoría de las personas esto es exactamente lo que hacen. And the majority of the time, this is exactly what people do. Dejo de moverme en la dirección hacia Dios, You stop moving in God's direction, dejo de trabajar en la obra, and you stop working in His works, dejo de hacer lo que yo sé que tengo que hacer and you stop doing what you know you need to do. y me concentro en la crisis que estoy pasando. And instead, you concentrate on the crisis you're going through. Escucha, Listen, cuando la crisis pasa, when that crisis passes, nos alegramos porque sobrevivimos la crisis we rejoice because we survived that y decimos crisis. el diablo no me mató. And we say, the devil didn't kill me. Y lo triste But the sad part es is cuando el diablo nos susurra, that when the devil whispers, yo nunca te quise matar. I never tried to kill you. Yo quería robarte la oportunidad que se estaba presentando delante de ti. I just wanted to steal the opportunity you Yo had quería before que you. dejaras cerrar la puerta que estaba abierta delante de ti. I wanted that door to close before you went through it. Y entonces perdemos de vista And then we lose sight que como no guardamos la palabra, that because we didn't keep the dejamos word, de movernos en sabiduría. we stopped walking in Y el wisdom. diablo nos ha estado robando y nosotros ni lo sabemos. And the devil has been stealing all our blessings and we don't Hay even know. bendiciones que salieron para ti There's blessings that came out just for que you. no te alcanzaron And they never reached porque you jamás cruzaste la puerta que tenías que cruzar because you never went through y the te door you dejaste needed to robar la cross. bendición And you let your blessings be por stolen escuchar la crisis, because you por listened to the escuchar el crisis problema, or the por problem escuchar la or situación the situation en vez de actuar con sabiduría instead of acting with wisdom y mantenerte firme. and stand firm. Lo opuesto es cierto también. The opposite is true also. Hay personas There's people que comienzan a moverse en la dirección, that start to move in that se direction. levanta la crisis, The crisis arises. pero estos reaccionan un poquito distintos, son más espirituales. But they react a little bit different because they're more Sí, spiritual. estos son más espirituales. They're more spiritual. Estos dejan de trabajar para la obra, They stop working in the works, pero empiezan a ayunar y orar. but then they start fasting and praying. Y cuando la crisis pasa, And when the crisis goes by, ni trabajaron en la obra they didn't do any works y in ahora the dejan de works, orar y ayunar. but now they even stop praying and fasting. Te volvieron a robar. We're robbed again. Pero como somos espirituales But because they're more spiritual y estamos orando, estamos ayunando, and you're praying and fasting, no nos damos cuenta we don't see que no estamos guardando that we're not keeping la palabra. the word. Oído atento, An ear to listen, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. making your ear attentive to wisdom. Si inclinares tu corazón a la prudencia, If you were inclined your heart to prudence, primero tienes que escuchar. first Atento. to hear carefully. La Biblia enseña que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. The Bible says that faith comes by the hearing of the word. Pero muchas veces escuchamos la palabra But many times we hear the word, y como nos desagrada, and because we don't like it, cerramos los oídos. we close our ears to it. Entonces el problema es que como hacemos eso, And the problem is that because we do this, ahora no podemos hacer lo segundo. now you can't do the next thing. Porque inclinarse Because to be inclined to es una acción intencional. is an action that is intentional. Si yo me quiero inclinar, yo lo hago a voluntad. If I want to incline this way, I need to do it willingly. Tú no caminas inclinado si no tienes una condición simplemente por. You don't walk crooked if you don't have a condition that makes you Inclinar walk tu crooked. corazón o mover tu corazón a la dirección que Dios te dice es algo So to intencional. incline your heart or move your heart to somewhere that God tells you, that's intentional. Pero para poder mover nuestro corazón a esa dirección, But to be able to move our heart in that direction, tenemos que escuchar. we need to hear. Y si queremos alcanzar sabiduría, And if we want to reach wisdom, tenemos que comenzar a hacer esas cosas. we need to start doing these things. Comenzar a escuchar la palabra Starting to listen to the word e inclinar nuestro corazón hacia ella. and incline our heart towards it. La versión Dios habla hoy, presta oído a la sabiduría. The version that says God speaks today gives ear to the wisdom, or to the scripture, Entrega tu mente a la inteligencia. and it says, give your mind towards intelligence. Una vez más, amado hermano, entregar Again, beloved, to give over, turn over, es una acción is an action intencional. that is intentional. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos nos dice, And actually, Paul says in Romans, no se conformen a este siglo, don't conform to the cycle of this world, sino renueven su mente but instead renew your mind
Esto es una acción intencional This is something that's intentional, y ¿sabes qué? and you know what? Voluntaria. It's also voluntary. Muchas veces no cambiamos, Many times we don't change, no porque no podemos, not because we can't, sino porque no queremos, but because we don't want to. porque no queremos cambiar cómo pensamos, Because we don't want to change how we act. no queremos entregar nuestra mente We don't want to give our mind a la inteligencia bíblica. to the biblical intelligence. La Nueva Traducción Viviente dice: The New Living Translation says, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. give your ears to wisdom and concentrate in understanding. Se explica por sí mismo, no voy a seguir. It's self-explanatory here. Y ahora, hermano, And now, brother, hoy estoy bien norteado. lost it again. I have too many notes here. Pedirla. To ask for. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, And if one of us is lacking wisdom, pídala a Dios, ask God for it, el cual da a todos abundantemente who gives to everyone abundantly y sin reproche. and without scolding or reproach. Amado hermano, Beloved, de todas las cosas que le pedimos al Señor, out of all the things that we ask God, le pedimos sabiduría, do we ask for wisdom? le pedimos inteligencia, Do we ask for intelligence? le pedimos ciencia, Do we ask for science? le pedimos revelación. Do we ask for revelation? Porque si pedimos estas cosas, Because if we ask for these things, la gran mayoría de nuestros problemas the majority of our problems queda resuelto. will be resolved. Porque muchos de nuestros problemas Because many of our problems son el producto are the product de la falta de sabiduría. of the lack of wisdom. Si estamos endeudados, If we're in debt, falta de sabiduría. it's lack of wisdom. Si tenemos problemas con todo el mundo, If you have problems with everyone in the world, falta de sabiduría. lack of wisdom. Si no progreso como la Biblia me enseña que tengo que progresar, If you don't progress how the Bible says you need to be progressing, falta de sabiduría. that's a lack of wisdom. Si no crezco If you don't grow como debería estar creciendo, like you should be growing, falta de sabiduría. lack of wisdom. Si soy un adulto en algunas cosas y me comporto como niño en otras, If I'm an adult in some things but act like a child in others, falta de sabiduría. that's lack of wisdom. El último verso en el día de hoy, The last verse for today Proverbios 2:4. is in Proverbs 4:2-4. Si como la plata la buscares If you look for silver y la escudriñades como a tesoros. and you scrutinize it as treasures, Si buscáramos la sabiduría if we would look for wisdom con la misma pasión que buscamos otras cosas. with the same passion that you look for other things, Muchas veces decimos no tengo tiempo. many times we just say, I don't have time for that. La realidad es esta. But the reality is this: Tiempo tienes. time you have, Prioridad es lo que no tienes. priority is what you're lacking. Porque todos tenemos 24 horas al día. Because we all have 24 hours a day. Eso es estándar para todos. That's a standard for everyone. Pero no le damos prioridad But we don't give priority a la búsqueda de la sabiduría. to the search for wisdom. La palabra escudriñar The word to scrutinize significa means profundizar en algo to go deeper into something hasta que entiendes cómo funciona en lo más íntimo. until you understand its inner works. Si nosotros hiciéramos eso Now, if we would do this con las escrituras, with the scripture, ¿dónde estaríamos? where would we be? ¿Cómo sería nuestra vida? How would our life be? Yo estoy convencido I am convinced de que algunos de los que estamos aquí sentados that some of us that are sitting here today no levantamos la Biblia hasta el domingo para venir a la iglesia. don't pick up the Bible until Sunday when you come to church. No escuchamos otra predicación hasta el domingo que nuestro pastor nos predique aquí. We don't listen to other preachings until the pastor comes up here to preach. No nos sentamos a hacer un estudio. We don't sit down to study, Pero entonces but then nos preguntamos, we ask ourselves, ¿por qué estoy como estoy? why am I going through the things that I'm going through? ¿Por qué los hermanos en la iglesia no cuentan conmigo? Why do brethren at church can't count on me? Why can't they ask me for things? ¿Por qué no puedo encajar? Why can't I join in? ¿Por qué me siento marginado? Why do I feel marginalized? La contestación, Well, the answer is falta de sabiduría. because it's a lack of knowledge.
Porque cuando tú andas en dos sabidurías distintas, Because when you walk in two different wisdoms, tu prioridad your priority y la prioridad del que anda en sabiduría celestial and the priority of the one that walks in heavenly things no son la misma. are not the same thing. Amado hermano, Beloved brethren, sé que el mensaje estuvo mal. I know this message is bitter, Y créeme, lo edité por el tiempo, por eso me perdí tanto. and believe me, I had to edit it because of time. That's why I was getting lost so much. Pero no puedo cambiar lo que dicen las escrituras. But we can't change what it says in the scripture. Y quiero finalizar And I want to end diciéndote algo que dije en la apertura. telling you something that I said in the opening. No amoldemos Let's not mold las escrituras the scriptures a nuestra vida. to our liking or our life. Vamos a moldar nuestra vida Let's mold our life a la escritura, to the scripture. porque es ahí donde Because- vamos a encontrar sabiduría. That's where you're going to find wisdom. Es ahí donde vamos a poder caminar en el plan And that's where you're going to be able to walk in the plan y tener éxito. and have success. Es ahí donde vamos a ser bendecidos, es ahí donde vamos a ser That's prósperos. where we will be blessed and prosper. Es ahí donde vamos a comenzar a caminar en inteligencia. And that's when we'll start walking in intelligence. Y es en ese momento And it's at that time donde vas a conocer un Dios totalmente diferente. when you're going to know a God completely different. Póngase de pie, mi hermano. Please stand up with me, brother. It was a harsh scripture today, but Padre, te adoramos, te Father, damos la gloria, la honra, la we alabanza worship you and we give you all honor and glory y la adoración. and praise. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, We thank you for your word porque aunque es dura, because even though it's harsh, es para nuestro bien. it's for our own good. Guíanos en el camino de la sabiduría. Guide us in the path of wisdom. Guíanos en el camino de la inteligencia. Guide us in the path of intelligence. Guíanos en el camino de ciencia. Guide us in the path of science Guíanos en el camino que tú has preparado para nosotros, Señor. and the path that you have prepared for us, Lord. Revélate en nuestras vidas. Reveal yourself in our lives. Abre nuestras mentes, Open our Señor. minds, Lord, Nuestros oídos. and our ears, Prepara nuestros and corazones. prepare our heart, Glorifica tu nombre, Señor, en nosotros. and glorify your name in us, Lord. Transfórmanos, Dios, Transform us, Lord, para que donde quiera que nosotros vayamos, so that anywhere that we go, te representemos para la gloria we de can tu nombre. represent you for the glory of your name, Que seamos conocidos, Señor, and that we can be known, Lord, por el buen fruto because of our good fruits y no por otras cosas. and not because of other things. Gracias te damos, ahora salimos de este lugar, más no de tu presencia. We thank you, Lord, but we don't leave from your presence. Llévanos a nuestros hogares con bien, Señor. Please take us home Guíanos el resto de la semana and guide us for the rest of the week, y tráenos el domingo a tu casa con bien. and bring us to your house on Sunday again. En el nombre de Jesús, una iglesia llena de poder In the dice, name of Jesus and a church full of Amén. power Dios le says, bendiga, amado. Amen. God bless you, brother. Have a good night.